Muy buenas, hoy estudiaremos el concepto de eficiencia de una máquina. Entendemos por una máquina cualquier dispositivo que sea capaz de convertir un tipo de energía y convertirla en otras formas útiles de energía, como por ejemplo la energía cinética. Para poder entender el concepto de funcionamiento de una máquina, sabemos que una máquina necesita que se le suministre una fuente de energía. Hay distintas fuentes de energía como el sol, el carbón, el petróleo, el viento, el agua y el uranio y los tipos de energías que puede generar ellas. Aquí tenemos un dispositivo que puede ser un motor que para que funcione tengo que suministrarle una energía, es decir, debo suministrarle un trabajo que en este caso puede ser una energía eléctrica para que produzca trabajo. Se define la eficiencia de una máquina mecánica y la vamos a notar con la letra E. Se define la eficiencia de una máquina como la relación entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada, el trabajo producido por la máquina y el trabajo suministrado por la máquina, dado por esta expresión. Para poder entender, digamos, esta definición que tenemos aquí, este motor se le suministra una energía que puede ser, por ejemplo, de una energía eléctrica, puede ser, por ejemplo, de 50 joules y ella va a producir, no produce exactamente la misma cantidad que se le suministra, sino que la cantidad es menor debido a las pérdidas de energía resultado de la fricción. El trabajo de salida siempre es más pequeño que el trabajo de entrada y en consecuencia este trabajo puede ser por ejemplo de 40 joules. Entonces producido por la fricción o esta pérdida, esta cantidad se pierde 10 joules. Entonces realmente el trabajo que de entrada no es exactamente el mismo trabajo de salida. Aquí tenemos los diferentes tipos de energías. Hay mecánica, eléctrica, nuclear, del sonido, energía iónica, diferentes tipos de energías, pero nosotros nos vamos a concentrar en los tipos de energía mecánica. Aquí en la diapositiva hay una representación de una máquina térmica y su funcionamiento es muy análogo al mencionado anteriormente. Aquí tenemos la representación esquemática de una máquina térmica cuyo funcionamiento es análogo al motor descrito anteriormente. Esta máquina térmica absorbe energía y esa energía que absorbe produce una salida o aprovecha esa energía para producir un trabajo y debido a la fricción pierde ese tipo de energía. Entonces la eficiencia se define como el cociente de la energía o el trabajo producido sobre el trabajo suministrado. Debido a la fricción, esta cantidad que está aquí es mucho menor que esto, por lo tanto la eficiencia siempre es menor que 1. A manera de ejemplo, ilustraremos la definición de eficiencia en un modelo muy sencillo como el que está aquí. Una máquina realiza un trabajo, esta es la máquina, y esta máquina realiza un trabajo de 100 joules. Esto es lo que produce, pero para producir esto es necesario suministrarle 105 joules. Esto es lo que se le ha suministrado a la máquina y esto es lo que ha producido. Entonces ella ha perdido 5 joules debido a, por ejemplo, al calor o a la fricción. Entonces se pregunta cuál es la eficiencia de la máquina. De acuerdo a la definición, la eficiencia de la máquina se define como la relación entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada, o el trabajo producido por la máquina y el trabajo suministrado por la máquina. La eficiencia, como siempre, es menor que 1, siempre se da en forma de porcentaje, por lo tanto siempre se multiplica por 100. Dado que como esta definición se basa en la suposición de que el trabajo se realiza a una razón constante, la relación entre el trabajo de salida y el de la entrada es igual a la relación entre a las tasas a las cuales se realiza el trabajo de salida y la trabajo de entrada. Y se define también en términos de la potencia. Entonces, de acuerdo al enunciado dado por nosotros, la eficiencia, ¿cómo se calcula? Simplemente usted hace el cociente entre 100 y 105 y el resultado lo multiplica por 100. Tiene una eficiencia muy altísima del 95%. Aquí tenemos un segundo ejemplo, un secador de pelo que consume
una energía, esta es la energía consumida, y se sabe que el rendimiento es del 80%. ¿Qué cantidad de energía útil? ¿Qué es lo que produce? Entonces, de acuerdo a la definición de eficiencia dado por esta relación, lo que nos están preguntando en nuestro caso, como eso se da en términos de la energía consumida, dado por esta expresión, la despejamos y la energía sería, la energía suministrada es 1 kWh y la eficiencia de esa máquina es del 80% y nos da como resultado que la cantidad de energía útil es de 0.8 kWh. Por un último ejemplo, vemos un motor, tenemos un motor de 75 watts teóricos, tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. ¿Cuál es el rendimiento de ese motor? Entonces el trabajo que se requiere para elevar los 20 litros de agua hasta los 25 metros se tiene por la definición de trabajo, que es mg por la altura. La potencia efectiva correspondiente a este trabajo, como es en 2 minutos, entonces un minuto debo convertirlo a segundos, serían 120 segundos. Entonces la potencia efectiva correspondiente a ese trabajo sería de 40.83 watts. ¿Cómo se define el rendimiento o eficiencia de ese motor? De acuerdo a la expresión que hemos visto anteriormente, estaría dado por esto. Entonces la potencia útil o la potencia útil o la potencia de salida es de 40.83 y la potencia suministrada o el valor teórico fue de 75 vatios. Por lo tanto, el rendimiento de ese motor tendrá una eficiencia del 54.44%.